Bueno, pues como se ha anunciado, vamos a hablar de homicidios, de sesgos y de medios de comunicación. Y yo creo que la mejor manera de empezar a hablar de este tema es hablar de cine. A mí me encanta el cine y creo que el cine sirve mucho para entender la realidad o al menos interpretar cómo la entiende la gente, porque creo que el cine es un gran reflejo de lo que es la gente. Y bueno, todos conocemos, ¿no? Las películas de Harry Callahan, Harry el Sucio. Harry el Sucio, por ejemplo, la primera parte de 1971, Harry el Fuerte del 73, Harry el Ejecutor, en fin, hay hasta 6 o 7 entregas de esta saga, donde básicamente lo que vemos es un Estados Unidos, en concreto un Los Ángeles bastante violento, donde realmente la manera más eficaz de resolver los problemas es blandiendo un pistolón, ¿no? Como vemos aquí a Clint Eastwood, un pistolón ya muy famoso en la historia del cine. Luego tenemos esta saga que es un poquito más cutre, pero también más divertida, ¿por qué no? Que es la de Charles Bronson, que son también tropecientas películas. La primera de todas es El Justiciero de la Ciudad, por ejemplo. Hay una en concreto, no sé cuál es en particular, porque ya me he olvidado, la vi de hace muchos años, pero donde yo vi literalmente como Charles Bronson está en casa y de repente aparecen cientos de punks y gente de mal vivir y quieren invadir su casa y matarlo. Y bueno, él coge una ametralladora que guarda en el baúl de los recuerdos, una ametralladora de Vietnam, sale por la ventana y empieza a disparar contra todos esos vándalos y los mata a todos, ¿no? Y esa es la solución que tiene para acabar con la gran violencia que se está produciendo en las calles de Estados Unidos, en concreto de Los Ángeles, ¿no? Esta película ya es El Despiporre, The Warriors, traducida al español como Los Amos de la Noche, de 1979. Básicamente es un líder aparece entre las bandas callejeras de Nueva York y decide pues unirlas a todas, porque él ha contado que son más o menos 100.000 miembros, ¿no? Y la policía solamente son 60.000, con lo cual, bueno, tienen casi el doble de miembros, podrían luchar contra la policía, vencer a la policía de Nueva York y tomar Nueva York bajo su control, ¿no? Una historia totalmente loca, pero que quizás nos está reflejando un poco qué es lo que palpitaba socialmente, ¿no? En esa época, en los años 70, en los años 80, ¿no? Y es que Nueva York y otras grandes ciudades de Estados Unidos realmente eran lugares muy peligrosos. Central Park, por ejemplo, en Nueva York por la noche era la jungla. El metro de Nueva York por la noche literalmente estaba tomado por las bandas callejeras. Era un lugar realmente peligroso. De hecho, aquí tenemos la tasa de homicidios que había, por ejemplo, en 1975, que era de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa bastante alta. Pero qué curioso, si os fijáis, en 2005 tenemos una tasa solamente de 6 de cada 100.000. Es decir, cada año morían 6 por homicidios, 6 personas de cada 100.000 en la ciudad de Nueva York. Pero es que si avanzamos en el tiempo, descubrimos que la tasa en 2017 ha bajado casi a la mitad, 3,4 por cada 100.000. Es decir, estamos observando casi un milagro de la criminología. Pero quizás así estos datos suenan un poco abstractos. Vamos a mirarlo de otra manera. Esto es la cantidad de homicidios que veíamos, por ejemplo, en 1980 en la ciudad de Nueva York, una ciudad con 7 millones de personas. Tenemos 2.228 homicidios en 1980. Sin embargo, en 2017 solo tenemos 290 homicidios, a pesar de que la ciudad de Nueva York tiene 8,5 millones de habitantes. Es decir, 1,5 millones más de habitantes. De hecho, hay tan pocos homicidios en Nueva York en el año 2017, y actualmente también, que la cifra es comparable, es la cifra más baja que se puede encontrar hasta 1940. O sea, hay que irse hasta 1940 para encontrar un número de homicidios tan bajo como el que vemos en la ciudad de Nueva York, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica del Departamento de Policía de Nueva York
Aquí se puede observar mucho mejor, con mayor perspectiva, ¿no? Que realmente el descenso no es que haya sido totalmente hacia abajo y sin más, sino que hay altibajos, como todo proceso sociológico, hay altibajos. Pero en general, si lo miramos en perspectiva, realmente el descenso es abrumador. Desde 1993, la calidad de la imagen no es muy grande, así que os digo que la primera barra es 1993, que tiene 1927 homicidios. Vamos hasta 2017 y, como hemos visto, llegamos a 290 homicidios. Es decir, que si a día de hoy se estrenara una película de Charles Bronson, por ejemplo, de Clint Eastwood, a lo mejor la ciudad de Nueva York que nos presentaría, la ciudad de Los Ángeles que nos presentaría en el cine, resultaría un poco extraña, habida cuenta de, ya digo, el descenso abrumador que ha habido de homicidios. Pero esto no solamente ha ocurrido en Nueva York. De hecho, Nueva York, comparado con España, es una ciudad bastante peligrosa. Estos son los homicidios que hay en España. 308 homicidios. Es decir, que en un país un país con más de 40 millones de personas, hay casi los mismos homicidios que se producen en un año en la ciudad de Nueva York, que solo tiene 7 millones de habitantes, ¿no? Bueno, 8,5 millones de habitantes concretamente. De estos 308 homicidios que se produjeron en 2017, 207 fueron hombres las víctimas, porque los hombres son los que más perpetran homicidios porcentualmente, pero también son los que también los sufren. Esto significa que estamos en una tasa de homicidios de 0,6 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa bajísima, de las más bajas del planeta. Comparado con Nueva York, de lo que estábamos hablando antes, bueno, aquí he puesto 6 porque no he actualizado la cifra, pero en realidad sería 3,4. Es decir, estamos hablando de 0,6 por 100.000 habitantes en España, y en Nueva York estamos hablando de 3,04. Es decir, comparados con Nueva York, que ya es un lugar donde se ha producido casi un milagro criminológico, en España estamos asistiendo realmente a una tasa de homicidios tan baja que resulta, como veremos más adelante, prácticamente inexplicable. Quizás esto suena muy abstracto, estos números, así que vamos a buscar una analogía, una metáfora para entender mejor hasta qué punto ha descendido la tasa de homicidios en España. ¿Qué significa exactamente que haya 308 homicidios en España en un año, o que haya 0,6% de cada 100.000 habitantes? Imaginemos un lugar muy grande. Un lugar muy grande es, por ejemplo, el Camp Nou, ¿no? El campo de fútbol de Barcelona, del Barça. Es un lugar donde hay un aforo de 99.354 localidades. Pues bien, ¿cuántos homicidios en potencia podemos encontrar aquí? Solo podemos encontrar medio homicidio en potencia. Es decir, para encontrar un homicida en potencia completo deberíamos llenar el aforo de 2 campos de fútbol como este por completo. Eso nos da una dimensión mucho más clara, mucho más chocante de lo raro, de lo singular, de lo extraño que es hoy en día que entre nosotros haya un homicida, un potencial homicida. Otra manera también de entender hasta qué punto los homicidios han descendido en casi todo el mundo, pero sobre todo en países como España, es comparar el homicidio con el suicidio. Vamos a ver el número de suicidas que hay en España, por ejemplo, en el año 2013. En el año 2013 hubo 3.870 personas que se quitaron la vida. 3.870 suicidas. Esto es una cifra, comparada con los homicidas, impresionante. De hecho, estamos hablando del doble de accidentes de tráfico. O sea, hay el doble de suicidios que de accidentes de tráfico.
Esto equivale a 24 aviones estrellándose sin supervivientes en un año. Imaginaos que en las noticias cada mes apareciera que se han estrellado 2 aviones y que han muerto todo el pasaje. Pues esto es el número de suicidios que hay en España. Esencialmente lo que estamos diciendo es que en España hay 10 veces más homicidios, 10 veces más suicidios que homicidios. De hecho, podríamos resumir básicamente lo que está ocurriendo en España con estas cifras tan chocantes. En España, en un año dado, en un año más o menos actual, podemos encontrar 350 homicidios, más o menos, unos 1.800 accidentes de tráfico y unos 3.500 suicidios. Claro, comparado con los homicidios, los accidentes de tráfico nos parecen una cifra abrumadoramente alta, y comparado con los suicidios ni digamos, ¿no? O sea, esto nos tiene que dar a entender, nos tiene que demostrar que el número de homicidios en España es tan bajo, es tan extremadamente bajo, que realmente cuesta encontrar algo que mate menos en España que otra persona. O sea, es tan bajo el riesgo de que otra persona nos mate que cuesta encontrar otro ejemplo similar a este. Además, este descenso de los homicidios ha sido a nivel global. En casi todos los países del mundo se está produciendo este descenso. Evidentemente, todavía quedan países donde hay muchos homicidios, donde hay tasas bastante altas, bastante preocupantes. Por ejemplo, en Sudáfrica podemos encontrar todavía tasas del 69 por cada 100.000. En Jamaica podemos encontrar tasas del 53,7, por ejemplo. En Colombia 52,7. En Rusia podemos encontrar 29,7. En México 11,1. Son tasas altas, sobre todo si las comparamos con España. Pero si hacemos una comparación histórica, si nos alejamos un poco y tenemos una perspectiva histórica a mayor rango temporal, descubrimos que incluso estas tasas preocupantes en algunos países son muy poco preocupantes en comparación con lo que ocurría antes. De hecho, si tenemos una perspectiva histórica, podemos verter la siguiente afirmación totalmente, yo creo, contraintuitiva, que es la siguiente. Que en las sociedades agrícolas antiguas, el 15% de todas las muertes globales que se producían eran por violencia humana. Pero en el siglo XX, solo el 5% eran atribuibles a esta causa. Y en los inicios del siglo XXI, que es donde nos encontramos ahora, solamente el 1% de las muertes se producen por violencia humana. Es decir, el 99% de las personas se mueren por otras cosas que nada tienen que ver con la violencia humana. Esta afirmación es, como digo, totalmente contraintuitiva. Pero es que si nos centramos en no solamente la historia de todo el planeta, sino en la perspectiva europea, meramente europea, entonces podemos afirmar cosas también contraintuitivas como que en los últimos 500 años la tasa de homicidios en Europa se ha dividido por 30. Que hay incluso ya países pequeños, como Luxemburgo o Andorra, donde hay años que no se han registrado homicidios, no hay asesinatos en un año dado. Con lo cual podemos afirmar, de hecho, es tan chocante que creo que debería hacerse hasta un póster o una camiseta y la gente debería llevarlo para la calle para no olvidar de dónde procede, para no olvidar lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido la civilización, es que Europa Occidental, hoy por hoy, es el lugar más seguro del mundo, pero también más seguro de la historia de la humanidad, o al menos que nosotros tengamos datos confiables sobre el número de crímenes y de homicidios que se han producido a lo largo de la historia, ¿no? Europa Occidental es el Edén. Es casi un lugar donde, bueno,
sería imposible imaginar que algún día podríamos llegar, pero ahí lo tenemos, ¿no? Estamos viviendo en un lugar edénico, extrañamente edénico. Sin embargo, a pesar de que esto es lo que está pasando, a pesar de que los datos nos están diciendo que esto es lo que está pasando, ¿cuál es la percepción de la gente? La percepción de la gente funciona justo al contrario, justo al revés de los datos. Si veis aquí, la percepción es que entre 1978 y 1993, la violencia y el crimen era un problema importante para el 29% de la población de Estados Unidos. Estamos hablando de esa época donde aparecían las películas de Clint Eastwood, de Harry el Sucio, de Charles Bronson, de Los Amos de la Ciudad. En aquel entonces, un tercio de la población estaba preocupada por la violencia y el crimen. Sin embargo, en 1994, cuando las tasas de homicidios habían bajado de manera totalmente espectacular, resulta que ha aumentado la preocupación de la gente y hemos llegado al 53% de preocupación de la gente. Ahora la gente opina que la violencia y el crimen es un problema importante en sus ciudades, a pesar del descenso abrumador del número de homicidios, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurre que los datos y la realidad van por un lado y la gente va justo por el lado contrario? Evidentemente, como toda causa sociológica, esto es una miríada de factores interconectados, es casi como una jungla panameña, donde es muy difícil identificar qué es lo importante, qué es causa de qué. Pero sí que creo que hay al menos un par de factores que pueden darnos un poco de luz acerca de esta especie de disonancia cognitiva sobre la realidad, ¿no? El más importante de ellos yo creo que es, sinceramente, los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación están informando de que el mundo es cada vez más inseguro, a pesar de que cada vez es más seguro. Cuando digo que están informando en ese sentido, evidentemente, no estoy diciendo que todas las noticias apunten a ese lado o que todos los medios apunten a ese lado, sino que mayormente es lo que ocurre, que mayormente las noticias suelen ser agoreras en ese sentido. Evidentemente, siempre hay medios a lo mejor pequeños o más independientes o más incisivos, pero los grandes medios, los medios que consumen las grandes masas de personas, los medios por los cuales la gente se forma una idea de cómo es la realidad, informan de que el mundo es cada vez más inseguro, de que en el mundo se están perdiendo los valores, de que incluso, bueno, hace unos años era, por ejemplo, los juegos de rol. Hoy en día son los videojuegos cada vez más violentos que consumen la gente joven, pues nos están insensibilizando a la violencia, están destruyendo la empatía, la concordia, y sin embargo los datos nos están diciendo justo lo contrario, a pesar de que los medios machaconamente nos están diciendo esto, ¿no? De hecho, si vamos a medios de importancia mundial, como el New York Times o The Guardian, podemos observar una sobrerepresentación de los homicidios que es realmente preocupante. Las muertes violentas, como veis aquí, representan más del 60% de la cobertura del New York Times y The Guardian, dos de los medios de comunicación más consumidos en el planeta Tierra. Sin embargo, a pesar de que representan el 60% de la cobertura mediática, en realidad representan menos del 3% del total de muertes en Estados Unidos. Hay una discrepancia brutal entre lo que ocurre en los medios de comunicación y lo que ocurre en el mundo real. Esta sobrerepresentación la podemos ver más claramente en este gráfico. Dispensad que no tiene mucha calidad, pero bueno, creo que más o menos se puede leer casi todo. Esto es un ejemplo gráfico de Our World in Data, que es una publicación online desarrollada por la Universidad de Oxford.
por el historiador social y el economista Max Rosser. Bueno, que básicamente lo que hace es presentar datos y resultados empíricos, ¿no? para una mayor comprensión estadística de la realidad. Y bueno, aquí podemos ver que las causas podemos ver varias variables, digamos, y podemos ver las causas de muerte en Estados Unidos en 2016, podemos ver las búsquedas de Google en Estados Unidos en el mismo año, en 2016, y también podemos ver la cobertura mediática del New York Times en 2016 y de The Guardian en 2016. Lo primero que observamos es que la cobertura en ambos periódicos es sorprendentemente similar. Por ejemplo, podemos observar que alrededor de un tercio de las causas de muerte entre estadounidenses se deben básicamente a enfermedades del corazón. Sin embargo, esta causa de muerte recibe solo entre el 2 y el 3% de las búsquedas de Google y poco más de la cobertura de los medios. Como ya hemos visto, las muertes violentas representan más o menos pues, 2/3 de la cobertura de New York Times y The Guardian, pero representan menos del 3% de muertes en Estados Unidos, ¿no? Esto no solo pone en evidencia de que los medios de comunicación están moldeando de alguna manera nuestros miedos, sino que nuestros miedos están tan moldeados ya que incluso las búsquedas que realizamos a través de Google, es decir, aquello que más nos está preocupando, tiene que ver con las muertes violentas y no tanto con aquello que es lo más probable que nos va a matar, que son, por ejemplo, las enfermedades del corazón, ¿no? Vale, ¿y esto por qué está pasando? ¿Por qué los medios de comunicación nos están informando tan mal? ¿Qué pasa? ¿Que hay una especie de conspiración? ¿Realmente son unos irresponsables? ¿Qué es lo que está ocurriendo a grandes rasgos para que esto suceda? Pues la explicación es bastante prosaica y también bastante triste porque no podemos hacer nada por ello. Y es que no les queda más remedio que hacer lo que hacen. Para entender esto, para entender por qué están ellos mismos atrapados en esta especie de pez que se muerde la cola, esta especie de bola de nieve de información distorsionadora de la realidad, si queréis vamos a hacer un pequeño repaso de las fases por las que pasa cualquier medio de comunicación, da igual el que sea. Vamos a hablar de las fases de todos los medios de comunicación que han habido, desde los periódicos hasta los medios digitales actuales, como YouTube y los blogs y demás, pasando por la radio, televisión, la industria editorial, internet y también incluso el telégrafo, que en su momento es considerado por muchos como una especie de internet victoriano también. Entonces vamos a hablar de una serie de fases por las cuales pasan todos los medios en mayor o menor medida, y de esta manera vamos a entender un poco más por qué los medios en el fondo tampoco pueden hacer otra cosa, o al menos no tienen demasiado margen de maniobra para hacer otra cosa de la que están haciendo. La primera fase de todas es esta. Cuando aparece un nuevo medio de comunicación, y también suele ocurrir cuando aparece una nueva tecnología, los pronósticos de la gente, los pronósticos incluso de los analistas o incluso del propio inventor del medio de comunicación suelen ser negativos, o al menos no suelen, digamos, entender muy bien cuáles son las implicaciones y la extensión de ese medio de comunicación. Como aquí digo, por ejemplo, el teléfono en su momento, pues en principio se lanzaron mensajes agoreros del tipo esto va a acabar con nuestra intimidad, porque claro, imaginaos, uno está en casa tranquilamente y de repente suena el teléfono, tiene que descolgar y la otra persona en el aparato pues puede preguntar, puede indagar, puede saber lo que está haciendo uno en su casa. En ese momento esto era algo revolucionario, la gente realmente se puso nerviosa, un poco como pasó más tarde con Internet, ¿no? Donde también se decía que íbamos a perder un poquito la intimidad. Y algunos incluso decían que el teléfono solamente pues era un juguete, un entretenimiento que no iba más allá, que no iba a tener ningún tipo de evolución
o de implantación en la sociedad. La radio, cuando apareció, pues tanto de lo mismo. Bueno, se dijo que no tenía sentido, que era un entretenimiento, que era algo tecnológicamente curioso, pero no mucho más. De hecho, el físico y matemático Lord Kelvin llegó a decir literalmente, bueno, textualmente dijo que la radio no tiene futuro. Más tarde, pues con el cine, pues lo mismo. El cine creado por los hermanos Lumière, pues según ellos mismos, no tenía ningún tipo de interés. Si era algo curioso, podías poner un fragmento, un documental y la gente sorprenderse de ello, pero no había mucho más. De hecho, poca gente sabe que realmente la primera película, tal y como la conceptuamos actualmente, con un argumento, con, de hecho, incluso algunos efectos especiales, no es de los hermanos Lumière, es de una mujer, es de Alice Guy, que está considerada la primera directora de cine. Porque en sus inicios, el cine realmente no entendían muy bien sus inventores para qué podría servir. Y de hecho, una vez se aceptó que el cine tenía cierto interés, personajes como Harry Warner de Warner Bros. Llegó a afirmar que vale, sí, el cine está muy bien, pero el mudo, el cine sonoro, es el que realmente no tiene ningún tipo de futuro. De hecho, él afirmaba, ¿para qué la gente va a querer escuchar a los actores? Es totalmente absurdo, ¿no? Y bueno, aquí vemos que también los ordenadores personales pues pasaron por el mismo proceso, ¿no? En sus inicios, la gente, muchos técnicos y muchos expertos en marketing opinaban que realmente no habría suficiente demanda para los ordenadores. Con el telégrafo también pasó, que muchos pensaban que tampoco tendría mucho éxito y que si lo tenía iba a ser incluso negativo, porque la gente se quedaría en casa utilizando el telégrafo y ya no querría salir al exterior, ¿no? O el fonógrafo de Edison, cuando fue desarrollado a finales del siglo XIX, pues el propio Edison imaginó algunos usos para el fonógrafo, como por ejemplo grabar audiolibros, pero él realmente nunca pensó que, por ejemplo, el fonógrafo pudiera servir para algo tan evidente hoy en día como reproducir música. A él no se le ocurrió. De hecho, no entendió tampoco que el fonógrafo pues tuviera algún tipo de valor comercial, ¿no?, en el mundo. Incluso con la imprenta, que también podemos considerar que la imprenta es un medio de comunicación. En su momento, cuando apareció, para mucha gente la imprenta fue una mala noticia. El escritor Jonathan Swift, por ejemplo, el autor de Los viajes de Gulliver, él opinaba que la imprenta devaluaba los libros, porque eso iba a permitir que la gente de repente pudiese publicar mucho más, que sus libros pudiesen reproducirse mucho más, con lo cual habría muchos más libros, con lo cual habría mucho más porquería en el mundo. Él evidentemente no pudo deducir que eso también implicaría un mayor incentivo para que la población se alfabetizara, ¿no? Es decir, que en sus inicios los pronósticos son bastante agoreros. Los pronósticos de los medios de comunicación son bastante agoreros. Pero luego pasamos a la segunda fase, que es que poco a poco se va asimilando que ese medio de comunicación realmente, bueno, pues sí, tiene cierto interés, tiene cosas interesantes y la gente pues le encuentra cierta gracia y la empieza a usar. Yo mismo, por ejemplo, os voy a contar una anécdota, que yo soy bastante techie y me gusta mucho la tecnología, pero no puedo evitar a veces caer en este pequeño sesgo, ¿no? Y yo, cuando apareció el iPhone, lo primero que dije fue, en mi vida me voy a comprar un iPhone. Es más, en mi vida me voy a comprar un smartphone de este tipo. Es totalmente absurdo, es surrealista. ¿Para qué quiero yo algo así? Vale, sí, tiene música, tiene GPS, tiene cámara, pero lo tiene todo en peor calidad. Yo ya tengo todo eso por separado. ¿Para qué lo voy a querer todo en un solo dispositivo en peor calidad? Y encima se me cae al suelo, se me rompe todo y lo he perdido todo. Dije, en mi vida, pero vamos, te lo garantizo, en mi vida me voy a comprar un iPhone. Un año después tenía un iPhone y hoy en día no sé vivir sin el iPhone. Es realmente mi segundo cerebro. La tercera fase de un medio de comunicación es que una vez ya ha sido asimilado el medio, ha sido asentado, ha sido aceptado, empieza a ser desarrollado y entonces hay una gran
distribución de beneficios culturales y materiales a la sociedad gracias a ese medio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me encanta es que, aparte del que menciona aquí, que la radio, pues en sus orígenes era bastante cultureta e intentaba básicamente educar al pueblo, es el de los periódicos. Los periódicos en sus inicios empezaron teniendo muy pocas páginas y además eran muy caros, porque se dirigían básicamente a personas pudientes y a personas cultas. Pero más tarde a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no introducimos también alguna página de publicidad? Y de esa manera podemos sufragar parte del precio del periódico a través de la publicidad, bajar el precio y hacer que más gente compre el periódico, no solamente esas personas tan pudientes y tan cultas, ¿no? Pero claro, la publicidad paga más en función de que haya más lectores. Es decir, que de alguna manera, una vez introduces la publicidad en el periódico, estás casi obligado no solamente a poner más páginas para ir diluyéndola, la publicidad en el contenido, sino también que esas páginas bajen un poco el nivel, es decir, que pueda llegar cada vez a más gente. Y llegando a más gente, ¿qué es lo que sucede? Que estamos entrando en una progresiva mercantilización del medio. En el momento que otros medios de comunicación, otros periódicos, por ejemplo, empiezan a introducir también la publicidad, se genera una competencia entre medios. Hay cada vez mayor ánimo de lucro. Cada vez hay más tentación de decir, oye, ¿y por qué no publicamos esto que nos va a traer un poquito más de lectores y podremos poner más publicidad o podremos exigir mayores dividendos, ¿no?, a la marca comercial que está patrocinando esto? En el mundo del cine, por ejemplo, hay un ejemplo que me encanta, que acaba de hacerse público ahora, hace unos días, que es que la última película de James Bond, debido a la pandemia, por ejemplo, pues, y otros factores, pues está provocando, bueno, que una serie de retrasos. Los productores quieren que la película se estrene en cines porque es una película muy cara y creen que estrenándola en streaming no van a conseguir el retorno económico que ellos esperan. Bueno, pues a día de hoy están produciéndose reshots, es decir, están grabando nuevas escenas de James Bond, pero por un único motivo, por el product placement. Es decir, hay muchos elementos publicitarios en la película, por ejemplo, teléfonos móviles que utilizan los personajes, por los cuales ha pagado mucho dinero la marca. Y en parte ese dinero se utiliza para financiar la producción. Pero ¿qué ocurre? Que si la película se va retrasando, como está ocurriendo ahora, y de hecho dicen que lo más probable es que se estrene en octubre de este año, o a lo mejor ya el año que viene, claro, los que han puesto la pasta del último modelo del teléfono móvil, resulta que ese móvil ya no es el último modelo, empieza a estar casi obsoleto. Con lo cual han tenido que empezar a regrabar algunas escenas de James Bond con los nuevos teléfonos. Porque era eso, era gastar dinero en los reshots o era gastar dinero en devolver el dinero que les habían dado por estas inclusiones, ¿no?, de product placement. Otra historia que me encanta es la de Matrix. Matrix, de los hermanos Wachowski, hoy en día hermanas Wachowski, en su momento, bueno, es un icono cultural. Matrix es una película que nos parece que es como una de las películas más importantes de la historia del cine. Sin embargo, a efectos de recaudación de taquilla, tampoco es gran cosa. Y no es gran cosa porque Matrix no es apta para todos los públicos. Es para mayores de 18 años. Es decir, aquí estamos viendo un ejemplo perfecto de la mercantilización del medio. Si tú bajas la edad de la película, de la producción cinematográfica, puedes conseguir mucho más taquilla. Entonces los hermanos Wachowski en su momento dijeron, oye, ¿por qué en la próxima película que hacemos no la hacemos para todos los públicos y generamos más beneficios? Y así lo hicieron. Rodaron Speed Racer. Lo que pasa es que le salió mal porque la película es una auténtica basura y no tuvo éxito en taquilla. Pero bueno, la intención era esa.
era vamos a intentar bajar la edad a que puede ver la película la gente y de esa manera conseguiremos más dádivas, ¿no? Y eso inevitablemente nos conduce a una progresiva devaluación de los beneficios culturales que inicialmente nos estaba produciendo ese medio de comunicación, ¿no? Pero además ocurre a veces con detalles mínimos, con detalles muy particulares. Por ejemplo, ha pasado incluso con el libro. Hoy en día nos parece supernatural comparar un libro con una portada llamativa, ¿no? Pero es que antiguamente los libros tenían portadas muy sosas, donde básicamente la portada, la cubierta del libro servía para informar sobre el contenido del libro. Ni siquiera se buscaban títulos con gancho, sino un título meramente informativo, ¿no? En ese sentido, las cubiertas de los libros es un síntoma también de mercantilización. De hecho, la poeta Dorothea Lawrence Mann, en 1921, llegó a decir textualmente que las nuevas cubiertas que se estaban diseñando para los libros estaban incitando a los lectores a comprar obras que realmente vendían cosas que realmente luego dentro no se encontraban. Y ella estaba convencida de que este engaño colectivo de las primeras cubiertas de los libros iba a producir tal suerte de indignación entre los lectores, que los lectores, al final, frente a esta especie de flagrante publicidad encubierta de una portada muy llamativa, la gente daría la espalda a estos nuevos libros, ¿no? Pero no fue así. No fue así. Lo que produjo el diseño y el cuidado de la cubierta de los libros es que de repente se vendieran muchísimos más libros. Y la industria editorial se convirtió de repente en una industria donde muchísima gente que quería hacer dinero se dio cuenta que podía hacer mucho dinero. Entonces se fue como vulgarizando y popularizando el propio medio de comunicación. Como veis, esto ocurre más o menos de una manera mucho más o menos acusada en todos los medios de comunicación. Es decir, que no estamos frente a ningún tipo de conspiración, solamente es capitalismo, como dice este excientífico de datos de Google. No puedo estar más de acuerdo. O como lo resumió nuestro amigo Rodrigo Rato cuando dijo eso, aquello de es el mercado, amigo, ¿no? Pues es esto, es el mercado, es el capitalismo, es el dinero. Al final, los medios de comunicación se deben también al capital. Se deben al mercado. Pero es que además hay otro mercado más importante, o tan importante como el mercado del dinero. Cuando estamos hablando de dinero, también estamos hablando de la economía de la atención, del mercado de la atención. Cuando varios medios están compitiendo para ganar dinero, en el fondo están compitiendo por la atención de los lectores, que es limitada porque las personas tienen un tiempo limitado para dedicar a consumir medios. Uno no puede estar leyendo todos los periódicos o viendo todas las películas y todas las series y todos los canales de televisión. Al final los medios tienen que competir entre sí. ¿Y qué ocurre? Que acaban compitiendo a la baja. Los editores, por ejemplo, compiten por llamar la atención de sus lectores potenciales y una parte importante de esa audiencia pues recibe los contenidos sin prestar pues demasiada atención a de dónde viene todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que, aunque no seamos muy conscientes de dónde viene toda esa información, los medios de comunicación eligen una noticia u otra, eligen qué publicar o qué no publicar, eligen qué enfoque dar a una noticia, en gran parte, no todo, pero en gran parte, por el éxito financiero, por el impacto viral de la noticia, por lo que puede uno bregar, lo que puede uno hacer en el mercado de la atención, en ese competitivo mercado de la atención. Y esto ocurre en todos los medios de comunicación en mayor o menor medida. Y por supuesto también ocurre en Internet, que es básicamente una jungla donde vemos titulares clickbait del tipo se fue a confesar al cura y no sabéis lo que pasó después, ¿no? Y uno pincha a ver qué pasó y realmente no pasó nada, ¿no? Es un mero titular que lo que buscaba era simplemente
que clicáramos encima porque eso era suficiente para generar ingresos, ¿no? Y esta especie de proceso, al final, ¿en qué deriva? Pues deriva en que necesitamos al menos 8.000 víctimas, según ha calculado este estadístico británico, 8.000 víctimas de tabaco para que aparezca una sola noticia del tema en la BBC. 7.000 víctimas de la obesidad para que aparezca una sola noticia. 4.000 del alcohol para que aparezca una sola noticia, pero solo unas pocas casos, no solo casos de sida, de sarampión, del mal de las vacas locas o de asesinatos, para que de repente veamos entrevistas, primera plana, familias conmocionadas, etcétera, 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 etcétera. Por eso, como sugiere este estudio, actualmente el 91% de las preocupaciones de las personas nunca se hacen realidad, porque estamos centrando toda nuestra atención en factores que han sido amplificados por los medios de comunicación, pero que realmente nunca se van a producir, porque estadísticamente son muy poco probables. Pero no toda la culpa es solo de los medios. En parte, nosotros, o al mejor dicho, la circuitería de nuestro cerebro también tiene parte de responsabilidad. Y esa responsabilidad, por supuesto, esto es una simplificación, porque hay muchas regiones implicadas en cómo procesamos el miedo, la alarma, la alerta, como el hipocampo, la corteza prefrontal ventromedial. Pero bueno, para no detenernos demasiado en este asunto y para ir un poco al grano, vamos a hablar de la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La amígdala básicamente es un vigilante. La amígdala está continuamente observando nuestro alrededor. Es una zona del cerebro que observa a nuestro alrededor y es como una zona totalmente histérica que está continuamente analizando si algo de nuestro alrededor pues, nos puede dañar, puede dar miedo, puede ser peligroso, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de vigilante, ¿no? Perfectamente adiestrado para detectar miedos. Lo que ocurre es que este vigilante, aparte del trabajo que están haciendo los medios de comunicación amplificando determinados miedos, la propia amígdala fue fraguada en un contexto prehistórico donde los riesgos a los cuales se tenían que enfrentar eran unos riesgos muy distintos a los actuales. Eran riesgos que nada tenían que ver con los actuales. Es como, por ejemplo, esta necesidad imperiosa que tenemos de consumir grasas y azúcares. Evidentemente, esto ocurre porque en el pasado había carestía de grasas y azúcares y solo se reprodujeron aquellas personas pues que eran adictas a comer grasas y demás, y no solamente brócoli, por ejemplo. Hoy en día que tenemos abundancia de calorías, pues esto es un lastre, es un problema. Pues algo parecido ocurre con la amígdala. Y la amígdala es un centinela tan psicológico, tan exhaustivo, porque realmente hay demasiada información a nuestro alrededor. Hay demasiada información. Si hablamos meramente de riesgos, según esta clasificación de la OMS, hay al menos 8.000 cosas que pueden matarnos. Y en España en 2018 hubo, ya veis, 427.000 muertos. No tenemos suficiente capacidad mental para preocuparnos de todos los factores que están detrás de todos esos muertos. Así que tenemos que filtrar la información. ¿Y cómo la filtramos? Pues la filtramos, como he dicho, a través de la amígdala, que tiene una intuición más o menos desfasada porque la amígdala ha sido creada, ha sido forjada durante millones de años en un ambiente totalmente distinto al actual. Y también filtramos la información a través de los medios de comunicación que, como muchos de ellos, por no decir todos, están ya en fase 5, en la última fase de mercantilización y de intentar, pues eso, llamar la atención en la economía de la atención, pues generan alarmas sociales que están totalmente desfasadas, ¿no? Con lo cual podemos definir el riesgo que nos rodea, como una suma del peligro conceptuado por la amígdala y el escándalo conceptuado por los medios de comunicación.
por no alargarme mucho, porque ya llevamos aquí un buen rato, aquí voy a hablar también de esto, ¿no? De que realmente hay demasiada información porque nuestro cerebro no está preparado para gestionar tantos inputs y tampoco para gestionar tantos individuos. El antropólogo Robin Dunbar, por ejemplo, hizo un estudio de 21 sociedades de cazadores-recolectores que vivían todavía en la prehistoria, y lo que se dio cuenta es que básicamente se unían en clanes, en tribus, de alrededor de 150 individuos. A veces eran 80, a veces eran 160, pero cuando un clan crecía demasiado, se extendía. De alguna manera, nuestro cerebro se siente más a gusto con los números pequeños de individuos. Y esto explica en parte por qué se produce dos sesgos muy importantes sobre la alarma y sobre cómo filtramos la información y el riesgo, que es el efecto singularidad y el adormecimiento psíquico. Esto es tan acentuado que incluso hay estudios que sugieren que los sentimientos de compasión y las cantidades donadas a una causa empiezan a disiparse tan pronto como el número de víctimas es mayor a 1. A medida que vamos sumando personas, nos cuesta más empatizar con todas ellas. De hecho, Dunbar, que es el autor de este número, esa especie de número mágico que tiene que ver con la capacidad mental que tenemos para procesar individuos, fue profundizando en esta idea, teniendo en cuenta la cercanía emocional de las personas y estableciendo diferentes capas en función de la estrechez, ¿no?, de la interacción social y emocional. Y creó más o menos una serie de círculos concéntricos en los cuales en el círculo más estrecho, el más cercano, pues habrían más o menos unas 5 personas de promedio. Luego habrían alrededor 15 personas más, que serían, digamos, buenos amigos. Luego habrían otros 50 amigos, ¿no? No tan buenos, pero también eran amigos. Luego los 150 contactos significativos. Luego habría unos 500 conocidos. Y luego unas 1.500 personas que podemos reconocer. A partir de 1.500 ya estamos hablando de una nube, de algo totalmente borroso. Es decir, estamos hablando de demasiada información. Otra cosa importante para entender por qué hay tan pocos homicidios y por qué está descendiendo el número de homicidios tiene que ver con entender cuáles son los impulsos que conducen a la gente a matar a los demás. Y sobre esto tenemos una idea también muy equivocada. De hecho, básicamente hay 3 impulsos que nos mueven para matar a los demás. ¿Qué son estos? Los celos, la venganza y la defensa propia. Si os fijáis, los 3 impulsos tienen que ver con el autocontrol. Cuanto más autocontrol tiene una persona, más difícil es que acabe tentado por estos impulsos. Y por eso, en la mayoría de homicidios, interviene el alcohol o las drogas, porque el alcohol y las drogas son perfectos para disminuir, reducir el autocontrol de las personas. Por eso podemos afirmar que solo un 10% de los homicidios se perpetran con fines prácticos como robar o causar daño sin más. Nosotros tenemos mucho miedo de que vayamos por la calle y nos quieran robar y nos quieran matar. Sin embargo, no solamente es poco probable que muramos a manos de otro, sino que además es lo más probable es que la persona que nos vaya a matar sea alguien de nuestro entorno, que siente celos de nosotros, que se quiere vengar de nosotros, que se ha sentido agraviada y quiere defenderse del agravio, ¿no? Entendiendo esto, que es muy básico, podemos intentar averiguar los motivos que están conduciendo a que la gente sea más pacífica. Evidentemente hay muchos motivos. Yo he leído muchísimos, más o menos hay establecidos, hay unos 17.
Eso significa, en pocas palabras, que tampoco se sabe muy bien cuáles son los motivos, porque hay tantos motivos que podrían ser todos, podrían ser más, tampoco sabemos el peso de cada uno de ellos, pero yo he escogido unos cuantos para que veamos hasta qué punto esto tiene que ver con lo que he dicho antes. El primer motivo es que hay una reputación cada vez más pública. Esto tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, con el hombre invisible. El hombre invisible pierde parte de su moral porque sabe que no tiene que rendir cuentas, porque nadie le está mirando. Pero hoy en día hay, ya sea porque hay más cámaras de televisión, porque hay más medios de comunicación, por lo que sea, es más difícil que nuestros actos no trasciendan a nivel público. Así que intentamos comportarnos mejor en parte porque nos están mirando, ¿no? Es un poco lo que decía Jeremy Bentham, ¿no? Con su panóptico de Bentham, que es esta especie de arquitectura carcelaria ideada por él para que la gente pueda ver desde un lugar el resto de lugares de la arquitectura carcelaria y de esa manera prever cualquier comportamiento delictivo, ¿no? O inmoral. Otro motivo sería que hay estados cada vez más garantistas. Claro, imaginaos que el vecino pues pone música alta, nos deja dormir, le dais un toque, no os hace caso, sigue haciendo jaleo. Bueno, teniendo la posibilidad de llamar a la policía y externalizar nuestro conflicto, ¿por qué nos vamos a manchar de sangre las manos, ¿no? ¿Por qué vamos a entrar en un conflicto físico con esa persona? Haciendo eso, cabe la posibilidad de que uno de los dos pues, sufra un daño o incluso haya un homicidio involuntario o voluntario, pero gracias a que podemos externalizar nuestros problemas, muchos de esos problemas no acaban en muerte, ¿no? Obviamente también ha habido una especie de mejora en general de la prevención de la seguridad, ¿no? Pues haciendo estudios sobre los lugares donde se cometen más crímenes y cómo afecta el despliegue policial en esos lugares, cámaras de seguridad, mayor número de efectivos policiales, por ejemplo en Nueva York. Entre 1990 y el año 2000 hubo un crecimiento del 35% de efectivos policiales. Y como veis aquí, pues hace un siglo aproximadamente, pues muchísimos casos de asesinato pues no acababan en arresto. No había suficiente investigación. No había condenas. Otro punto es teoría de las ventanas rotas. Bueno, es bastante controvertida esta idea, está un poco de capa caída, pero es interesante, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hay algo de esto, ¿no? Porque uno siente cierta sensación de impunidad en un contexto de desorden, porque yo creo que deduce que hay poca vigilancia o poco castigo, ¿no? Es un lugar poco punitivo. Sin embargo, si todo está muy limpio, todo está muy ordenado, no hay papeles en el suelo, pues esa sensación de impunidad yo creo que se puede diluir un poco, ¿no? Eso tiene que ver también con la prosperidad material. Cada vez hay más riqueza, aunque no lo parezca, cada vez hay más riqueza. Hace 200 años el 95% de la gente, de las personas que vivían en este mundo, vivían en la pobreza extrema. Hoy en día solamente es el 10% y la mitad de los países solamente es el 3%. Mayor prosperidad material también es, pues, más opciones para el ocio, por ejemplo. A pesar de que nos digan machaconamente de que el cine es muy violento, los videojuegos son muy violentos y eso está aumentando la violencia, pues es posible que también esto sea incierto y que en realidad el cine y los videojuegos lo que están haciendo es catalizar esa violencia, ¿no? No tenemos tanto tiempo para matar porque estamos haciendo otras cosas. De hecho, hay estudios muy interesantes de cómo hay una correlación muy fuerte entre estrenar películas y descenso. Cuando hay un estreno de película en el cine, en Estados Unidos, desciende el número de homicidios, ¿no? Incluso si la película es violenta. Este factor me parece el más interesante, que es, yo creo que es el más importante de todos, que es que cada vez nacen menos personas jóvenes, con lo cual la pirámide poblacional pues está al revés, hay cada vez más población envejecida. ¿Y qué ocurre? Que como hemos visto antes, es el descontrol, esa falta de autocontrol, lo que nos impulsa a cometer el error de cometer un
un homicidio, ¿no? Claro, los jóvenes, por tanto, cometen más crímenes porque tienen el cerebro menos madurado. Por ejemplo, la corteza prefrontal, ¿no? Que es la fuente del autocontrol. Pues no madura totalmente hasta los 25 años. Si es el autocontrol tan importante y los viejos, los ancianos y la gente madura consume menos alcohol, menos drogas y tiene el cerebro más maduro, pues tiene mayor autocontrol. Esta también es un factor que lo he puesto porque también es muy, muy polémico y muy divertido, que es la legalización del aborto, que básicamente lo que viene a decir es que gracias al aborto, pues muchas madres, sobre todo de estratos socioeconómicos bajos, que no quieren tener hijos, pero que al final los acaban teniendo porque no pueden abortar fácilmente, pues luego tienen esos hijos, además de que han estado bebiendo durante la gestación, por ejemplo, o fumando, con lo cual el desarrollo del cerebro no es tan ideal como debería, con lo cual hay menos autocontrol por parte de ese niño, ¿no? Y ese adulto luego también. Aparte de esto, pues hay menos cuidados, hay menos contacto piel con piel, que también tiene que ver con el desarrollo cerebral, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, podríamos deducir que la legalización del aborto ha evitado el nacimiento de muchos hijos no deseados, que no todos, evidentemente, pero a lo mejor un porcentaje de ellos hubiesen acabado cometiendo delitos o perdiendo el control frente a una ofensa, por ejemplo, ¿no? Básicamente porque, como vemos aquí, el nivel de agresividad pues viene ligado pues a estos factores, ¿no? El alcohol, ya lo hemos mencionado, pero es importante. Hay estudios muy recientes como este del 16 de diciembre de 2020, ¿no? Que básicamente lo que dice que la delincuencia juvenil ha bajado en las últimas décadas básicamente por esto, ¿no? Porque se reduce el consumo de alcohol y hay estilos de vida cada vez más caseros. Más que vivir en la calle, por ejemplo, nos gusta más vivir en los metaversos, ¿no? En mundos virtuales, redes sociales, donde es evidentemente más difícil cometer crímenes, ¿no? Así que, como resumen de esta charla, me gustaría que quedaran estos highlights, estos puntos para recordar, que sería que es 10 veces más probable que te suicides a que te maten, aunque esto es una idea totalmente muy loca porque parece por los medios que es justo lo contrario, pero es así, que es más probable que la cobertura mediática sea mucho mayor para un homicidio que un suicidio, cosa que había que preguntarse por qué, siendo el suicidio una cosa que es al menos 10 veces más preocupante, ¿no? Que esta sobrerepresentación en medio aumenta la actividad de nuestra amígdala, que está totalmente desfasada, que la amígdala nos hace tener más miedo, es decir, que nos interesa más las noticias que hablan de esas cosas porque nos hacen tener más miedo, que ese interés es mercantilizado por los medios de comunicación porque al final tienen que cuadrar cuentas, y que todo eso desemboca en una especie de estado de paranoia general donde llegamos a creer, como quería Rousseau, por ejemplo, que nacemos puros y que es la civilización, que son las ciudades las que nos van corrompiendo, ¿no? Así que si pudiese más resumir todo esto en una serie de aforismos a lo Paulo Coelho, lo haría así. Yo creo que estas son frases que deberíamos estampar en una camiseta o en una taza y no olvidarlas. Es: no temas a la gente en general porque tu peor compañía es la soledad. Ten miedo a la oscuridad, pero la que hay dentro de ti, porque es 10 veces más probable que te suicides a que alguien te mate. No sientas nostalgia por un tiempo pasado mejor, porque el mejor tiempo es el presente y probablemente es el futuro. Y mi favorita, para que no tengamos tantas paranoias, para que los datos calen un poco más, es que la única manera de no morir es no vivir. Nunca va a haber 0 homicidios, o al menos, si aspiramos a eso, quizás viviríamos en un mundo tan totalitario que el precio a pagar no valdría la pena.